Bueno, que aprovechemos. Bien, Rafael. Gracias. vale. Bueno, entonces voy a compartirles ventana, supongo. ¿Sí se ve? No, ¿Ya se ve? ya. ¿Ya se ve? Bueno, perfecto. Bueno, aquí estoy. Bueno, yo tuve un dilema, no de tipo ético, sino de tipo qué es lo que voy a presentar. Como ya algunos de ustedes saben, mi formación es de ingeniero agrónomo y en específico la última clase, cuando vimos la cuestión de las especies nativas y de las especies invasoras, me quedé con ese mood, ¿no? De qué tanto podíamos influir o no cuando nosotros seleccionamos una especie en específico para la reforestación. Entonces, decidí utilizar el caso de una especie estadounidense, bueno, norteamericana, el castaño, que se ha visto, ha sido víctima de un hongo, de un hongo invasor y que pues está en condiciones de poder desaparecer. Entonces, se ha utilizado o sea, ingeniería genética para poder modificar la estructura de del árbol, de la especie y que pueda tener elementos para poder defenderse, ¿no? Y entonces ahí está el dilema, si se debe de utilizar la ingeniería genética para restaurar especies arbóreas amenazadas, aunque esto implique modificar genéticamente pues el ecosistema natural, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Traté de hacer, como yo no había mandado el trabajo previamente, traté de acercarme al trabajo que la maestra puso de ejemplo. Y bueno, decir que yo doy clases en el sistema CONALEP y este, en el sistema privado que está enfocado, bueno, sigue el lineamiento de la Dirección General de Bachillerato, que a pesar de que hay un nuevo programa, yo todavía doy clases en el programa que está en liquidación. Entonces, ese es el programa en el que yo trabajo y es en el que enmarqué el trabajo, ¿no? Y en específico en el de Biología 2 en el del bloque 6 de evolución de las plantas y conservación de la biodiversidad. Y aquí es donde decidí que iba a ir pues esta clase. Bueno, los contenidos específicos de biodiversidad, adaptación de las especies en el ambiente, etcétera. Los objetivos que tiene el programa, comprender la biodiversidad, analizar el impacto humano, hacer una reflexión crítica, desarrollar habilidades de argumentación científica y pensamiento crítico. Y bueno, aquí tengo el análisis del programa. Voy a darle celeridad para no tener que leer todo, ¿no? Bueno, la idea de la clase es que sea una experiencia de análisis y de debate donde donde los estudiantes puedan hacer el juego de roles, de que cada quien pueda tomar una posición. La idea es que se llega a una actividad inicial donde se recuperen las ideas previas. Aquí, bueno, no me adelanto, mejor describo y luego ya planteo cuáles son las cosas que yo mismo he ido observando. Eh, la recuperación de ideas previas, qué es lo que pasa cuando una especie desaparece, qué tecnologías se deberían de desarrollar para evitar este tipo de extinción, y si toda la intervención humana en la naturaleza puede ser negativa, ¿no? Y bueno, la idea es que como esto es como preguntas detonadoras, lo que al menos yo tengo en la experiencia de las clases, que casi siempre se va a desarrollar esta pregunta detonadora porque es la que nos va a permitir entrar
de lleno a lo que el estudiante puede esperar y que desarrolle él en otras cosas, ¿no? Y bueno, una votación que si estaría a favor o en contra de modificar genéticamente árboles para evitar su desaparición. Esto finalmente lo que se busca o lo que busco yo es contrastar también su postura inicial contra su postura posterior después de la dinámica, ¿no? Bueno, hay la presentación del caso científico real. Aquí, bueno, esta es la parte que me toca a mí, de 10, del minuto 10 al minuto 30. Y luego vamos a hacer el trabajo colaborativo por equipos, donde vamos a separar, como les decía, en el juego de rol a cada uno de los equipos, científicos conservacionistas, los ecólogos, las comunidades locales y el gobierno y los organismos internacionales. Entonces, la idea es que cada uno de estos equipos vayan desarrollando en función del rol que están jugando, ¿no? Finalmente, hay un debate científico, cada equipo tiene que presentar sus argumentos, este, y finalmente, bueno, no finalmente, pero casi finalmente, hay una actividad individual de reflexión, este, donde cada estudiante tiene que elaborar pues el árbol de decisión. Eh, Aquí, no sé, estuve a punto de quitarlo completamente porque siento bueno, estoy como que metiendo muchas actividades y siento que si bien a mí me emociona, a lo mejor yo temo que pueda saturar un poco a los chicos, sobre todo porque, o al menos los chicos con los que tengo, si bien puedo motivarlos y que estén lo suficientemente animados para hacer algunas actividades, llega un momento donde se cansan y se saturan. O sea, no lo dicen explícitamente, pero ya no rinden en las actividades posteriores, ¿no? Entonces, aquí no sé qué tan conveniente es poner el mapa o no, o si reduzco la parte de debate o no sé. Esas son cosas que yo mismo, insisto, he ido cuestionándome, ¿no? Finalmente, al cierre una reflexión grupal, se vuelve a hacer la votación con la misma pregunta y entonces vamos a comparar la votación inicial con la votación final y si hubo un cambio de posturas. Y así como se inició con las preguntas detonadoras, se trata de cerrar con otras preguntas. Aquí tengo los objetivos de clase, los conceptos clave, insisto, traté como que de adecuarme eh, con el ejemplo que nos dio la maestra y esto fue lo que pude desarrollar. Evidentemente para poder traer esta sesión tuvimos que haber leído al menos el artículo científico que fue lo que al menos me motivó a mí para desarrollar esta. Y es lo que se dejaría como previamente en trabajo en clase, ¿no? Que es la lectura y análisis del artículo científico. También me he cuestionado porque siento que, bueno, temo que el nivel pueda ser un factor para que se limite el desarrollo de la actividad. Creo yo que habría que buscar, yo en lo particular, una forma de aterrizarle el artículo. No es que les niegue el artículo científico, sino desglosarlo de otra manera. Porque a pesar de que se les da una guía de análisis, pues hay al menos yo tengo ese temor de que no funcione del todo y estoy buscando otras alternativas, estoy pensando que otras alternativas, además de analizar este artículo científico, la idea es que puedan buscar una noticia científica complementaria que no sea necesariamente del caso de este artículo científico, pero que tenga que ver con ingeniería genética, restauración ambiental, etcétera, etcétera, para que ellos mismos puedan contrastarlos. Este,
bueno, aquí sigo, bueno, sigo describiendo los otros tipos de ejercicios, bueno, los ejercicios de indagación, este, que son los que se tratan de desarrollar durante toda la clase. Eh, y bueno, como viene en el formato el de indagación, el de comprensión, este, la cuestión aquí es que inclusive he pensado que no sé qué tan conveniente sea pues extenderla en 2 o 3 sesiones. Eh, Insisto, a mí me gusta y creo que sería muy fructífero, pero no sé para los chicos de bachillerato. Eh, Tenemos el ejercicio de análisis, que es otra vez bueno, finalmente lo que va a ocurrir en el debate, o bueno, con los equipos y los roles, es de que un organismo internacional ficticio tiene que tomar una decisión, ¿no? Entonces aquí es donde va a estar en el juego de rol y donde se va a desarrollar el debate, ¿no? El equipo 1, el equipo 2, el equipo 3 y el equipo 4. Y bueno, cada equipo cuando se junte tiene que desarrollar esto, el dictamen técnico, una postura oficial y tener los argumentos que se tienen que desarrollar. Tienen que desarrollar evidentemente un debate formal. Aquí es donde también observé que ahí podría adolecer, porque creo que tengo que tener el formato muy bien establecido este, para que pueda desarrollarse adecuadamente. Es decir, yo puedo decir aquí, pues debatan y ya, ¿no? Cada quien diga sus ideas, pero sí tengo que delimitar a lo mejor un posicionamiento inicial de 1 minuto, de 2 minutos y que todo esto no sea demasiado cansado porque, insisto de nuevo, el debate puede ser muy agobiante para alguno de los chicos. Y bueno, finalmente todo lleva a la reflexión. Hay un dictamen individual de conservación que es este es un dictamen individual y no de trabajo en equipo, y que tienen que responder si se debe de aprobar el uso de árboles genéticamente modificados para restaurar ecosistemas. Y Ujú. bueno, finalmente ya los resultados o las evidencias que vamos a tener es la participación que tengan cada uno en los debates, los argumentos construidos y la reflexión final. Este, Falta en todo caso, si es que no me tengo que ir por otro lado, diseñar los instrumentos adecuados para poder llevar esta evaluación, ¿no? Eh, y bueno, pues ya, una reflexión final que ya es una pues posición, la posición que yo puedo tener, que no necesariamente es un posicionamiento ante la pregunta, pero sí porque es importante hacer este tipo de dinámicas con los estudiantes, ¿no? Y bueno, nada más. Gracias, Rafael. Diana, ¿o alguien quiere comentar? Si no, Sí, esta es una... no, adelante. Ajá, gracias. Te decía, esta es una guía de una clase que, por ejemplo, si tú te preocupa que puede ser muy abrumador el debate para algunos estudiantes, yo te diría, tendrías que tener claro qué es el tipo de ejercicios que vas a hacer y con eso poder, ah, y con eso poder, prepararlos para, o sea, cuando tú llegas ya, porque este es del bloque 4. 4, ¿no? 6. Entonces ya cuando llegas al bloque 6, tú ya tuviste como la oportunidad desde que empezamos al inicio del semestre a ir formándolos en el ritmo de clase que quieres llevar. Es decir, para estas alturas, si esto es tu objetivo de tipo de clase del maestro, es así, va actividad, actividad, nos dice, nos hace,
los puedes ir preparando para que cuando llegan a esta clase ya lo saben, o sea, ya no les sorprende, ya no dicen, ay, qué cansado es la clase del profesor Rafael. Puedes empezar a hacerlo desde el inicio, pues así trabajo yo, ¿no? Y entonces es justo que no tengan tiempo de buscar el celular y que no tengan tiempo de estar pensando en otra cosa, otra y otra y otra. ¿Y qué más, profe? ¿Y qué más, profe? ¿No? Y ahí, bueno, hay varias técnicas que puede ser como para acelerarles el ritmo con música, pues tu energía también tiene que ser de, bueno, lo que sigue, ¿no? Pero ya para esta altura, no te preocupe tanto porque si esa es la línea que vas a estar siguiendo, no les sorprendería, no es una clase que dicen, ay, el profe siempre habla y nosotros oímos y en esta clase quiere que participemos, eso es raro, sino para estas alturas ya saben que participar les da puntos, que parte de tu forma de calificar es esa, entonces eso lo vas preparando y lo vas teniendo como parte del mismo trabajo que tienes ya como tu tipo de docencia, ¿no? Abraham levantó la mano. Sí, sí, doctora. Pues solamente creo que no quiero ser repetitivo con lo que dijo. Para el tema que seleccionó, pues sí, justo ya se habían visto previas temas o aprendizajes, a lo mejor ya no sería como necesario, pues no sé, escuché o al menos identifiqué que sí había demasiadas actividades que realizar. A lo mejor con una o dos se podría centrar en, ay, perdón, ay, no sé si se escuchó algo. En dos o tres actividades, también que no sea tanto por parte del profesor tantas indicaciones o meramente expositivas, sino más bien que ellos vayan con esta actividad distrayéndose o lo que comentaba usted, ¿no? Que entre ellos pues sean más los que se estén cansando de estar haciendo cada una de estas actividades a que el profe, porque sí parece que el profe está haciendo más que lo que hacen ellos. Nada más como que me quedó esa parte de reflexión de menos actividades y quizás más desarrolladas. Gracias. Uh-huh. Eva, tienes Uh-huh. lo que estaba Sí, el primero. trabajo principal, el de los equipos para el debate, ese es como el centro del programa y de ahí ya nada más el cierre, ¿no? Pero sí te lo ponemos ahí. Eva. Uh-huh. Sí, no sé si Eva. justo para los, Rafael, no sé si para los equipos más bien vale preguntarles justo a los estudiantes, o sea, ante esta dilema o ante esta pregunta, ¿quiénes son los grupos de personas o que pueden tomar decisiones o incluso no toman decisiones, pero se ven afectados? O sea, como en la posibilidad de, no sé si salgan estos mismos que tú propones, que son estos 4 equipos, o salgan otros que los estudiantes piensen o sientan que podrían estar en el debate. Bueno, eso pienso yo. Uh-huh. Jonathan. Sí, a mí me llama la atención el artículo que pone, porque primero, pues es un artículo científico, seguramente tiene un lenguaje avanzado y en segunda está en inglés. Entonces también ahí a lo mejor, pues no sé, que él extraiga la información, les haga una lectura para bajarlo al nivel cognitivo del alumnado, porque pues sí es difícil y tener claridad en qué es lo que quiere al leer ese artículo, para que así los alumnos pues, ya lo leímos y qué, ¿no? No sé, a lo mejor que hagan un mapa mental, conceptual, un diagrama de llaves, para que vayan sacando las ideas, para qué van a servir esas ideas, o sea, que, Sí. que esté explícita, ¿no? La intención didáctica del recurso. Y ya. Muchas gracias, Eva. Jonathan. Bueno, yo también coincido en la extensión que se me hace muy largo. Vale. Sí, sí, lo que puedes hacer, y yo, por ejemplo, Rafael, lo que haría sería meter el artículo en una IA y decirle a la IA. Lo que yo haría, Rafael, es hacer el artículo. Te cortas, Diana. No sé si es mi conexión.
¿O todos escuchan a Diana? No. No, sí se de... Ujú. No, Yo tengo 3 comentarios en lo que se conecta Diana y se reconecta. Uno es, se me hacen muy largos los ejercicios o todo el planteamiento. 2, yo no dejaría la resolución a partir de la votación, porque para eso es el argumento, los debates, presentar. En un debate lo que tienes que hacer es tener habilidad para convencer a los demás y no dejar la votación como un caso límite extremo, pero primero la persuasión, el convencimiento, la demostración de evidencia, datos. O sea, primero ese ejercicio, creo que es mucho más atractivo para jóvenes que están en formación que llegar a mano alzada. Eso ya es cuando ya no hay argumentos y ya no hay capacidad de convencer al otro. Entonces eso yo quitaría esa parte. Y lo otro, yo también creo que más que dejarles una lectura especializada o profunda, creo que el profesor puede hacer un guión, una serie de conceptos claves. Y yo agregaría ahí, por la relevancia que tiene, argumentos de la ecoética, que previo al dilema de si uso o no uso la ingeniería genética para manipular y salvar especies, previo a eso está el dilema de si debemos o no debemos intervenir en la naturaleza. Te voy a poner un par de lecturas sobre este asunto, que creo que primero tenemos que tener claro si debemos o no debemos intervenir y bajo qué condiciones. Por desastres naturales, por desastres antropogénicos. El hongo también tiene derecho a reproducirse y acabar con quien sea, es el estado natural, ¿no? Y esto es por una intervención humana que lo llevó y le genera las condiciones para que una especie deprede a la otra, ahí cambia el asunto, ¿no? Pero si es un evento natural, entonces, ¿cómo podemos decidir que una especie tiene que prevalecer sobre la otra? Entonces creo que previo hay un asunto de coética. Te voy a dar los autores, pero sí, yo creo que sería lo mejor que el profesor resaltara, resumiera, diera la información mínima y recomendar que los alumnos profundicen o lean más cosas para el debate. Pero sí acortarlo y que la decisión sea persuasión y debate. Muy bien, muchas Sí, gracias, profesor. sí, este tipo de cosas que pueden hacer, por ejemplo, con el artículo, tú puedes meter el artículo a una IA y decirle que quieres que te haga un video de 10 minutos donde cuente el dilema de una manera de narrativa, donde les puedes mandar el video y lo pueden ver en casa o lo pueden escuchar como tipo audio. Y de ahí, como decía, estar tomando el dato, sacando datos para hacer un pequeño mapa conceptual o algo, pero que lo estén oyendo, pero este tipo de videos, pues muy de ahora, que la verdad es que hay muchas IAs que puedes usar y puedes hacer esto y lo subes a tu canal de YouTube y se queda ahí y es un dilema que pues cuestiona y se puede seguir usando para otros recursos de NetPuzzle, que otra gente lo puede usar para dar su clase, ¿sabes? O sea, son materiales que podemos hacer y compartir. Y así es como potencializamos, ¿no?, nuestras habilidades y cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Ok, muy bien. Yo es un video muy bonito con una voz muy bonita de ella. Vale, muy bien, gracias, maestra. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Por favor. Bueno, miren, me sumo por supuesto a todos los comentarios, pero yo lo que quiero destacar que me llama mucho la atención es esa actividad que pone Rafa de antes y después. Cómo los chicos llegan, con qué conocimientos y después de todo el trabajo
seguramente lo vas a organizar mejor en cuanto a tiempos y actividades, Rafa, pero al final cómo se van los chicos, ¿no? Y yo creo que esa parte es bien importante. Por eso yo me observo esto y me parece que, que yo incluiría, por supuesto, dije, ay, ahora que haga mi secuencia didáctica, ay, que no se me olvide poner mi cuadro CQA, el antes y el después, ¿no? Previo a todos los ejercicios. Ese sería todo mi comentario, doctor y maestra. Muchas gracias. Y Rafa. No sé, Rafael, ¿quieres comentar algo? Si no, le damos la palabra a Abraham. No, muchas gracias. Sí, hay algunas cosas que, como mencionaba, al momento de regresar y de volverlo a leer, ya no me convencían tanto, pero creo que ese es el proceso y en el camino estamos. Agradezco mucho las observaciones, son muy buenas ideas, muy puntuales, por ejemplo la del video, la de guiar mejor el sentido del debate, el no ponerlo a votación. Creo que sí, creo que la inercia de un debate, o como nos han enseñado que es un debate, tal vez nos orienta a eso, pero creo que es mucho más rico justamente el intercambio de ideas y de la profundización del entendimiento hacia la otra persona. Y creo que centrarlo en esa actividad es realmente lo enriquecedor. Entonces, bueno, me llevo varios apuntes. Muchas gracias a todos y todas. Abraham o Guillermo, ¿quién quiere? Bueno, falta Jonathan. Sí, voy. Es que me estoy conectando mejor es que como estoy en la lab para poder presentar, el internet de aquí de la escuela está bien chafa, entonces mejor me conecto de mis datos. A ver, ¿ya se está compartiendo? ¿Ya va? Ya sé. Bueno, aquí tiene los elementos que pide el documento, nada más que pues yo lo hice así. Pero bueno, es del programa de Biología 4, de aquí del CCH, la unidad 2. El tema es Biodiversidad de México, el 2.4, que es conservación de la biodiversidad. Y pues es un tiempo de 4 horas a 2 clases. El dilema que propuse es si es más ético conservar a su especie en su hábitat natural o trasladarla a espacios controlados para evitar su extinción. Entonces, el aprendizaje dice que el alumnado debe de identificar acciones para el uso de la conservación in situ y ex situ de la biodiversidad en México. Aquí hago un análisis del programa para que ellos puedan, bueno, lo que yo propongo, ¿no? Con base en el modelo educativo del CCH y aquellas habilidades y actitudes que pretendo que desarrollen. Se va a desarrollar mediante el dilema bioético relacionado con la conservación de especies mexicanas por la actividad que van a hacer. Y pues bueno, que también ellos vean, ¿no?, estas ventajas y desventajas y las aplicaciones éticas de la conservación in situ y ex situ. Se van a utilizar estrategias centradas en el aprendizaje activo, la indagación, el trabajo colaborativo, para que sea congruente con los documentos institucionales que me pide a mí pues el colegio y con los que pues estoy acostumbrado a trabajar. El objetivo de la clase es que se analicen esas estrategias de conservación in situ y ex situ en México, considerando sus implicaciones ecológicas, sociales y bioéticas, para que se propongan acciones responsables de conservación. Ese es el listado de conceptos clave que consideré y inicia la secuencia.
con 3 fases: la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de síntesis. Y entre paréntesis pues están los títulos que solicitan ustedes, ¿no?, en el formato del trabajo. Entonces aquí en la actividad 1 les propongo un caso para contextualizar con preguntas detonadoras, derivado de que, pues bueno, el caso es de una especie endémica en peligro. Entonces una empresa pretende trasladarla a un zoológico, ¿no?, para hacer conservación ex situ. Pero comunicadores locales argumentan que debe pertenecer a su ecosistema natural, o sea, in situ, aunque el riesgo de extinción continúe. Posterior a eso hago una actividad diagnóstica. Entonces aquí pongo estas preguntas, que fue algo que me comentó la maestra, sobre indagar conocimientos previos del alumnado. Entonces ya incorporé esto. Posteriormente viene la fase de desarrollo, en donde ellos van a ver un video y también van a leer a través de la técnica de rompecabezas este texto para construir el mapa mental en Canva referente a la conservación in situ y ex situ, y considerando pues esta parte zoética. Después de ello, en la fase de análisis, la actividad va a ser en equipos y con base en lo que ya ellos incorporaron de estos conceptos nuevos de lo que se refiere a la conservación in situ y ex situ, van a realizar un cuadro para hacer una pequeña investigación. Cada equipo va a elegir alguna de estas especies y entonces van a poner allí ventajas y desventajas. Y pues bueno, aquí pensaba quitar línea, mejor que ponerlo como columna, ¿no?, para que esté ahí mejor, para que ellos pongan todas estas cuestiones de la conservación in situ, ex situ, y pues las consideraciones bioéticas de cada una. Cada equipo va a elegir una especie y va a hacer su investigación para que pues también lo presenten de manera comentada y dirigida por el docente, pues el resultado de su investigación. En la fase de síntesis, que ya es la reflexión, después de la discusión de todo esto, vamos a retomar el caso inicial para volver a responder, ¿no?, y que haya esta contrastación y ver si hubo o no un cambio conceptual. Y finalmente, como a manera de lograr esta parte reflexiva todavía que tenga más fuerza, que hagan ellos una conclusión, ¿no?, con base en esta pregunta. Debe de incluir una acción in situ, un ex situ, la justificación ética, ¿no?, a esta pregunta. Aquí viene pues una pequeña lista de cotejo que hice para el trabajo. Pongo los resultados que se esperan, que comprenda las diferencias de la conservación in situ y ex situ, que analice esos problemas desde una perspectiva bioética, que reconozca la importancia ecológica y cultural de la biodiversidad mexicana. Esto como parte pues también que la secuencia aporte, ¿no?, y el aprendizaje aporte al propósito de la unidad, que desarrolle esas habilidades de argumentación científica y ética, que también es algo que está en los documentos institucionales que el alumnado debe de lograr. Y finalmente, pues bueno, que ellos propongan alguna estrategia viable de conservación ambiental con base pues en las respuestas, ¿no?, que van a estar dando. Puse esto como reflexión, aunque pues bueno, a veces pues a uno piensa esto, pero pues bueno, la intención es que ellos integren la parte bioética en este tipo de conocimientos, porque pues no está totalmente implícito y explícito en el programa, ¿no?, pero con base en lo que nosotros vemos aquí, pues sí es necesario que considerarlo, ¿no?, más bien cuando uno pues aplique cualquier aprendizaje.
y más aquellos que tienen un poco más de mayor impacto, ¿no? Como esto, por ejemplo, de las acciones de conservación in situ y ex situ. Y pues bueno, ya después pongo las referencias que se utilizan bueno, pues elaborar todo esto, ¿no? Y que son referencias que pueden servir al profesorado para orientarlo sobre el tema y pues también de alguna manera al alumnado. Perdón si hay mucho ruido, es que estoy en el cubículo de el Ciladín y una maestra está dando clase. Sí, no te preocupes. En el análisis de resultados, ustedes Y ya. tendrían que estar utilizando esta información para determinar así estudios pastel. Yo nada más tengo un comentario, Jonathan, con una de las especies. ¿Y qué podrían en conclusiones? Dices maíz nativo. En México hay 64 variedades de maíces y 59 es maíz nativo. Entonces, yo te sugeriría cambiar esa especie, la de sea maíz, o no sé si te referías a la especie que se ha identificado como la especie que dio origen al maíz domesticado, que es se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de esta especie silvestre. No, pensaba el sea maíz, justamente, pero que, pues bueno, ellos se dijeran como, pues la variedad, pero si causa problema, entonces pues la cambio. Pues sí, porque además esas 59 especies nativas de México, el 40%, el 40 de ellas se cultivan entre Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Digo, bueno, sí, Oaxaca, Puebla, Guerrero, junto con Chiapas. Y es in situ, porque ahí es donde se generaron esas variedades. Yo creo que sería un caso muy problemático, el del maíz. Sí. Y sobre todo porque maíz nativo significa 59 variedades de 64. Las otras creo que son muy claras porque no es mucho, pero el maíz va a generar confusiones y problemas. Sí, busco otra planta para que tengan también. Busca alguna que sea una planta en peligro de extinción y puede ser mucho más fácil. La Semarnat tiene una lista ahí de plantas en peligro de extinción. Las orquídeas, por ejemplo, o las cicadáceas, de estas plantas que se dan en los bosques mesófilos, que cada vez se están reduciendo más. Okay. El maíz creo que tiene otro tipo de problemática que merece la pena dejarlo solito, para un ejemplo. Sí, doctor. Gracias. Y los demás tienen algún comentario. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Sí. Listo. Comentarios para Jonathan. Aparte del mío. Yo tenía la duda justo, Jonathan, si estos organismos que tú colocas ya tienen conservación in situ y ex situ, o nada más una, o hay como si hay esa integración. Algunas, la idea es que, bueno, sí, de hecho sí, porque están en zoológicos, están en... El problema justo como lo mencionó el doctor era el maíz, porque el equinocactus sí está en jardines botánicos, también está en lugares in situ, igual el cianomis, o sea, el perrito, y los demás. Pero por ejemplo el jaguar
pues a pesar de que está en su hábitat natural, in situ, pues está dentro de la reserva, ¿no? Entonces ese es el método pues de conservación in situ. Pero también pues encontramos algunos en los zoológicos, ¿no? Algunos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que, bueno, no sé si todavía existe, pero había un lugar que se llamaba El Nido, allá por el Estado de México, y allí tenían jaguares, y entonces pues ahí los conservaban. Pero sí, Sí. Bueno, y nada más en relación a eso, no sé si valga también en el cuadro poner justo quién está haciendo la conservación, si es como una institución o, por ejemplo, en lo del equinocactus, por lo que yo, aparte de los jardines botánicos, sé que son muchos como, este, como personas originarias que hacen la conservación. No sé si eso aporte a la discusión o no. sí, lo considero, es bueno para que también ellos tengan un poco de la biodiversidad cultural, ¿no? Que cómo lo conservan pues la gente originaria y el valor que le dan, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, invitan a personas de la región que utilizan justo la planta para sacar el zacate, ¿no? O sea, sacar el mecate, pues, o para tejer cosas, etcétera. Entonces, sí, muchas veces se lo voy a considerar para que también lo tengan ahí en la alumnado. Como, podría ponerlo como acciones de cultura o cómo podría agregar esa parte. ¿Cuál en particular? ¿Qué tipo de acción? Creo que no escuchó, Jonathan. No, es que se hace un montón de ruido. Pero lo que dijo Eva, de qué tipo o sea, cómo podría poner ese tipo de acciones, o sea, acciones humanas, o no, porque bueno, lo in situ y el ex situ pues, son acciones humanas, pero como poner, no sé, acciones culturales de pueblos originarios o algo así, para considerar lo que ella dijo. Pues no, de manera general son acciones bioéticas, ¿no? Ah, ok. Independientemente de quiénes lo hagan, quién lo realice o cómo lo realice. No, ok. Sí, entonces más bien en la instrucción colocarlo, ¿no? Que dentro de esas acciones bioéticas de los lugares originarios, ¿no? De las especies, tal vez. Uh-huh. Gracias. Que eso muchas acciones no necesariamente se hacen porque hayas aprendido bioética occidental, sino que también los pueblos tienen una serie de valores de respeto hacia la naturaleza y también entran, que probablemente puedan llamarse de otro modo, las acciones y los sujetos y todas estas perspectivas, pero se pueden traducir a la ética o bioética occidentalizada. A eso se le podría, a eso se le podría llamar estos saberes culturales, ancestrales. Saberes ancestrales o saberes tradicionales. Okay. Por ejemplo, la práctica de la domesticidad se dio en todo el mundo. A veces consciente, a veces inconsciente, a veces muy sistematizada, a veces de tradiciones conservada a través de la tradición oral, a veces conservada en toda una simbología, escritos. Pero en el fondo es la misma acción. Seleccionar para mejorar, para producir más, había algún fin, siempre lo hubo en todo el mundo y el resultado es que hay 4 o 5 grandes puntos de creación de especies a partir de la domesticación.
No sabemos cómo le llamaban, bueno, los que han estudiado lingüística seguramente saben cómo llamaban a esas tradiciones de domesticación, a esas tradiciones orales, en el que consigues una especie, pero se puede traducir a un lenguaje común de decir prácticas de domesticidad en todo el mundo, ¿no? Y lo mismo ocurre con los valores morales y éticos. Pueden ser traducibles a esto que dices, de valores tradicionales o valores ancestrales o valores, mm, no sé si hace referencia a una comunidad indígena, pero creo que se engloban como saberes tradicionales. Gracias, doctor. Guillermo y Abraham. Si quiere yo, pues sigo. A ver. A ver, un momento. Por ejemplo, la ética aristotélica de la virtud puede ser muy cercana a la idea del bien común de algunos pueblos indígenas de Latinoamérica. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ya. Bueno, hola, buenas tardes. Mi trabajo también es más teórico, similar al de Eva, pero va a estar enfocado precisamente en manejar con los estudiantes la corrección de los conceptos erróneos, que es una de los clásicos errores que suelen tener entre hipótesis, ley y teoría. Sobre todo es diferenciarlos de lo que es la biología de otras ciencias duras, pero sobre todo diferenciarlos del lenguaje cotidiano y el lenguaje común a el lenguaje científico. Para esto, lo tengo planeado para una sesión de una sola clase de aproximadamente 100 minutos. El título de la clase es Una teoría es solo una suposición, porque precisamente los chicos, uno de los errores clásicos que se tiene es que es como que una escala, como que tienen la idea de que es una escala, que primero pasa de hipótesis, luego va a teoría y finalmente en ley, como que todo está escalado y que una hipótesis vale menos que una ley y que una teoría. Para esto, el dilema o problema que pienso plantear es precisamente esto. ¿Cómo afecta la falta de rigor terminológico al bien común y a la autonomía de los estudiantes para que puedan tomar decisiones informadas en el futuro? Si desde este punto que es finalmente como que se puede decir que el último, salvo que elijan tomar una carrera científica, como que es el último punto en el que tienen una formación científica teórica, si en ese momento no logran